adoremos, alabemos al ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Corazones. ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Tú y yo adoremos, alabemos al Rey. Sí, Él es Rey, Jesús es Rey. Padre amado, grande en misericordia y en poder, la gloria para ti. Gracias. Gracias, Señor, por la alabanza, Señor, que la antesala prepara nuestros corazones, Padre, para escuchar tu voz, Señor, no la voz del hombre, Padre. Tú eres bueno, Dios. ¿Qué sería de nosotros sin tu mí? Hoy, Señor, rendimos gloria, Señor, a ti, Padre, el único Rey, el maravilloso, el poderoso de Israel, Señor. Gracias, 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 Dios, por tu misericordia, Padre. La alabanza, Señor, llega con olor grato. Padre, gracias, gracias, Dios. Tú eres... Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Gracias. ¿Va a decir algo, César? Por los siglos, pues Dios, Señor. Claro. Y venimos rendidos, Señor, dándote gracias. La vida no nos alcanza, Padre Santo, para decirte cuánto te queremos, cuánto te necesitamos, Señor. Por la vida, por la salud, por el cielo, Padre Santo, que aguarda por tus hijos, por tus siervos, Señor. Bendice, oh Padre Santo, todos y cada uno de mis hermanos y sobre todo aquellos que todavía no te conocen, Señor, los que viven de espaldas a tu palabra, a lo que tú eres. Muévelos, tócalos, aliéntalos, Señor, que haya alguien que lleve esa semilla, Señor, y que sea cada día muchas las almas que le sean arrebatadas en las manos del enemigo, y que hoy formen parte de las huestes celestiales del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Infinitas son para ti, oh Dios.
Gracias te damos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Santo. Amén, buenos días. Gloria y honra damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonito es alabar y bendecir los hermanos juntos, tal como dice la palabra, ¿verdad? A nuestro Señor. Qué agradable y necesario es. Damos la gloria por la voz que cada uno de ustedes, una vez que terminó la alabanza y la adoración, pues levantó en ofrenda grata al Señor, reconociendo que Él es el Rey y que nosotros no somos nada sin Él. Gracias le damos al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor, que seas tú mismo acompañando en esta reunión. Para poder en tu voluntad, Señor, aprender de ti todas las cosas todo ese cúmulo de bendiciones que tú tienes allí para cada uno de nosotros en tu palabra y a través de tu Espíritu. Danos esa oportunidad, Señor, que sea tu mismo Espíritu el que nos ministre y nos lleve a formar una unidad de criterio en cuanto a los temas que tú nos permites predicar, Señor, y enseñar. Te damos a ti nuevamente toda la gloria y toda la honra y te decimos que te amamos, Señor, que sin ti no seríamos nada en este mundo, que sin ti viviríamos dando tumbos de un lado a otro en nuestra propia y equivocada voluntad. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, porque eres tú quien maneja nuestras vidas aún en los momentos más difíciles. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Entonces, bueno, siempre la gloria es para el Señor, ¿verdad? Siempre. Pero quería rápidamente, que sé que todos ya lo tienen claro, que lo conocen, que saben que eso sucedió, este hombre de Dios que interpretó esos coros que estábamos oyendo, pues partió a la presencia de Dios el viernes en la tarde, y la verdad es que él tenía características muy particulares, y el Señor pues con toda seguridad nos va a bendecir enviándonos a otra persona de esa calidad, no solo interpretativa, sino de esa calidad en cuanto a qué debe hacer y cómo debe ser la verdadera adoración, ¿verdad? Es realmente un hombre que se esforzó por mucho tiempo en darnos, y no cambió nunca, que es lo más bonito. O sea, en darnos desde su corazón ese alimento, porque no es más sino un alimento para nuestras vidas, que es ese tipo de alabanzas y de adoraciones. Un hombre muy, por lo menos estamos claros en eso, muy entregado al proceso de comunión con el Señor, ¿verdad? Y eso, pues con toda seguridad tendrá su recompensa en el reino de los cielos, en el momento en que el Señor lo estipule de esa manera y lo determine. Pero bueno, nos dolemos, ¿verdad? Que estas cosas estén pasando, porque realmente, pues, el Señor es quien determina todas estas cosas. Y con toda seguridad, pues, vamos a seguir escuchando sus alabanzas, sus adoraciones,
y con toda seguridad el Señor pues va a también a suplir esa verdadera necesidad que podemos nosotros, ¿verdad?, manifestar en relación a este proceso. Volvemos entonces a la palabra de Dios. No sin antes pues agradecerle a todos los que están conectados aquí en Facebook Live y a aquellos que están conectados también en Skype. Un abrazo muy apretado y también pues estamos orando por aquellas personas que de alguna manera pues no están cumpliendo, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga mucho más y que el Señor nos dé a cada uno de nosotros esa gloria y esa bendición de acuerdo a su multiforme gracia. Ok, entonces estábamos nosotros compartiendo de todo ese proceso de bienaventuranza, ¿verdad? Que es un proceso bastante claro en el nombre del Señor, a través del cual el Señor quiere y espera que usted y yo pues podamos tener cada día más claridad acerca de su voluntad en la forma en que nosotros debemos llevar esa comunión que Él nos ha ofrecido, ¿verdad? Entonces, igual que en las bienaventuranzas que forman parte de este proceso del Sermón del Monte, para el Señor, aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Ahora yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a ustedes, ¿hay alguno que no tiene hambre y sed de justicia? Porque de la justicia que el Señor está hablando allí, no es de la justicia que yo espero hacer por alguien que me hizo algo malo, ¿verdad? Sino también es esa justicia en la que usted y yo, el Señor espera que vivamos y que demos testimonio, ¿verdad? Que fuimos y que somos hoy justos por la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces no es que el sacrificio fue hecho y que yo, no, sino que yo tengo que dar por decirlo de alguna manera, acerca de esa justicia. Estamos. Esa justicia me combina a mí a que en todas circunstancias de nuestra vida, ¿verdad?, yo debo manifestar por el otro lo que Cristo manifestó por mí, ¿verdad? Porque evidentemente estamos hablando de alguien que entregó todo por usted y por mí, ¿verdad? Entonces, eso es la conciencia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y no solo esto, o sea, porque a través de la justicia viene la purificación de tu corazón, ¿verdad? Y dice la Biblia que el corazón puro será el que pueda ver a Dios. Pero para eso, usted primero tiene que tener hambre y sed de justicia, como tenemos todos aquellos que hemos reconocido al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Nuestra alma, todo eso que yo soy, ¿verdad? Todo eso que se ha venido construyendo desde el día que nací hasta el día de hoy, es demasiada propensa a introducir motivos que no son los que deberíamos introducir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los motivos que no nos ayudan a poder tener claridad acerca de lo que es el Señor en nuestra vida son motivos que nos estorban, ¿verdad? Recuerde, Cristo, que es nuestro ejemplo de vida,
no porque sea Cristo, sino porque Él vino y nos dio ese ejemplo de vida. El reino de Dios estuvo en medio nuestro, está hoy en día en medio nuestro a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero el reino de Dios se acercó a nosotros, no que nosotros nos acercamos a Él, es que Él vino y se humilló y se despojó de todo lo que era y se hizo hombre. Y una de las primeras cosas que nos enseñó fue cómo nosotros debemos estar preparados para rechazar la tentación, ¿verdad? Pero nuestra alma, que tiene toda una serie de contenidos, prefiere de alguna manera manejar como especie de un contenido híbrido, de verdad, donde sí, yo creo en el Señor, pero también creo en la parte social del hombre, ¿verdad? O sea, cuando Cristo rechazó la tentación de la que fue objeto al comienzo de su ministerio, Él se cuidó mucho de hacer actos espectaculares, ¿verdad? Por eso rechazó a Satanás. Satanás le ofrecía eso, que hiciera actos espectaculares. Tírate, arboléate del pináculo, para ver si así puede demostrar quién tú eres. Y él se cuidó mucho, ¿verdad? Porque, como decimos, y como sabemos a través de la palabra, esto no es la voluntad del Señor. Entonces, siempre que usted vea en medio de su proceso, siempre que usted perciba en medio del proceso de comunión con el Señor, actos espectaculares, ¿verdad? Para convencer a las multitudes, esto ya raya en algo bien diferente a lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros no, por lo que hacemos, no vamos a lograr convencer a las multitudes. Pero la religión, la religiosidad, representa en gran manera actos espectaculares, porque ellos saben que hay mucha ignorancia en las personas que llegan a sus templos, ¿verdad? El que De lo hecho, hace uso de la... ¿Será Ernesto? dime. ¿Será que el que lo hace lo hace abusando del desconocimiento primero, pero también del deseo de buscar de la presencia de Dios, del ignorante, del que no sabe? Y Claro, entonces ahí es donde cae en el abuso sí, y el lucimiento personal. claro, pero entonces fíjate, eso que tú estás diciendo es demasiado evidente. O sea, a veces ya no deberíamos ni de hablar de eso, pero ¿por qué hablamos? Porque el Señor nos está combinando a que tenemos que predicar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Ese evangelio del reino, que no tiene nada que ver con todas estas cosas. Y siempre el Señor en estas reuniones pues trae a alguien nuevo, ¿verdad? De pronto acá en Skype pues ya sabemos quiénes son los que entran en Skype, pero acá en Facebook Live ustedes se han dado cuenta que vienen una cantidad de personas que por primera vez de pronto están escuchando estas cosas. No porque... ¿Aló? Ernest, podríamos decir entonces que Tomás de alguna manera la ignorancia lo hizo ser tan imprudente de poner por encima señales y prodigios para poder creer, ¿no? ¿Quién dices tú, Tomás? Sí, No, pero no fue solo Tomás, Rey. Sí, Rey. Si tú ves, todos ellos estaban así como atónitos, ¿verdad? todos los ministros de Dios, de Todos Jesús. los apóstoles. O sea, Tomás de pronto fue el más... Yo voy a usar un término que de pronto ustedes no estén de acuerdo, pero para mí Tomás de pronto fue el más sincero. Oye, digo, ven aquí. Y sí, yo no. Entonces el Señor a través de Tomás nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Por supuesto. Entonces, pero esa es una enseñanza para nosotros. De hecho, bueno, el Señor bendijo a Tomás, pero bueno, ese de pronto es la interpretación que yo le puedo dar a ese pasaje bíblico.
Pero ustedes y yo que lo hemos leído, sabemos que no solo fue Tomás, todos ellos estaban gringos, perdónenme el término, estaban completamente en un desconocimiento de quién realmente era Cristo, ¿verdad? De pronto Pedro por ahí sacaba unos ramilletes de luz y decía, sí, es que ¿a quién iremos? Pero después vimos cómo actuó también Pedro, ¿verdad? En el momento en que menos debía haber actuado así, pero bueno, todo eso entendemos hoy nosotros que fue también la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, así es. Eso es lo que sucede, a veces que nosotros cuando no leemos la palabra, y ese es el peligro, ¿verdad? El peligro a través del cual el proceso religioso se entroniza en el corazón de las personas. Ellos aprovechan la ignorancia o el desconocimiento en el tema y dan cátedra al respecto. Y entonces la persona está convencida de que está en lo correcto, pero eso debe ser comprobado. O sea, es lo que el Señor nos enseña también a través de Pablo, ¿verdad? Que cualquier cosa que nos diga un verdadero o un supuesto ministro del Señor debe ser comprobado por aquel que lo oye, ¿cierto? Entonces, es a veces lo que no hacemos, por muchas razones que ahora no vamos a volver a enumerar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que muchas personas, de pronto para contestarle a César que dice, bueno, ¿será que ellos lo hacen consciente o inconscientemente? Yo estoy seguro que hay de las dos, ¿verdad? Completamente seguro que hay algunos que lo hacen consciente de lo que están haciendo porque a ellos el Señor les bendijo en un momento de su vida con el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando ellos cambian lo que la palabra de Dios dice, entonces ya ellos están en un proceso hipócrita o apóstata, ¿verdad? Y un proceso hipócrita o apóstata es pecado delante de los ojos del Señor y delante de quien sea. Entonces, ¿qué significa el término hipócrita? Yo no sé si ustedes, ¿verdad? El término hipócrita tiene muchos sinónimos, pero uno de ellos, fíjate, dice farsante, fingidor, actor, tramoyista, falto de sinceridad. ¿Ah? Pero fíjate, me llama la atención que uno de ellos dice que es como un actor. Entonces fíjate tú que esos que están conscientes de que no están haciendo la voluntad del Señor, ellos hacen un papel, ¿verdad? Para lograr conquistar la confianza de las personas y las personas le responden. Porque cada vez que usted aplaude o cada vez que usted dice un amén sin tener claridad por qué está aplaudiendo o por qué está diciendo un amén, lo está haciendo porque cree en lo que le están diciendo, no porque vaya a tener una comunión con Dios. Y ese es el punto, o es uno de los puntos donde nosotros, el Señor nos llama a que hagamos una verdadera identificación de esta situación, que es no de ahora, que es de muchos siglos, ¿verdad? Pero todavía persiste. Cada año o cada cierto tiempo, la religiosidad busca formas de atraer a las personas. Un amigo pastor que pertenece a la denominacionalidad o al sistema denominacional, me alegró mucho en esta semana porque lo vi que puso un mensaje en Facebook. Y así empieza el Señor a actuar con cada uno de los que Él está llamando, ¿verdad? Y Él escribió, yo no predico para llenar los templos de personas. Yo predico para que las personas conozcan a Cristo. Oye, eso me pareció una tremenda posición de una persona que es denominacional. De hecho, él es el pastor principal de esa denominación aquí en Colombia. Es como el superintendente en Colombia, ¿verdad? Porque él pertenece a una denominación
internacional. Yo también pertenezco a una denominación intergaláctica, que es la denominación de Cristo, pero bueno, él pertenece a una denominación Internacional. internacional. Terrenal. Sí, Renal. terrenal, que apenas llega a la parte internacional, a todos lados del mundo, pero usted y yo llegamos a través de Cristo a donde el Cristo quiera que lleguemos, ¿verdad? No sabemos ni a dónde quiere llevar. ¿Ah? Lo que sí sabemos es que estamos en un buen proceso, ¿verdad? En un proceso conforme a su voluntad, con todos nuestros errores, ¿verdad? Entonces, estos personajes de los que estamos hablando, pues buscan tener ¿qué te digo? Sus galardones y sentirse que ellos son, ¿verdad? Que ellos son importantes en el proceso de salvación, cosa que el Señor no comparte con nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esos actores o personas siempre son fáciles de identificar porque siempre van a estar alardeando de la obra que ellos hacen a través del púlpito o de la plataforma, como usted quiera decirle, ¿verdad? Entonces, estos son personajes que juegan con el tema religioso para impresionar a los hombres. ¿Y sabe cuál es su galardón? Su galardón no va a ser más allá de los aplausos vacíos de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero ministro de Dios anhela poder tener un lugar en el reino de Dios y poder, en el momento que el Señor lo determine, ver a Dios en vez de estar vociferando, mírenme a mí, yo soy el vehículo. ¿Saben? Y esa parte no, porque tal vez no lo dicen de esta manera, pero lo gritan. Entonces yo estoy seguro de que porque en algún momento yo también pues actué así, y gloria a Dios que el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Estoy seguro de que hemos ofendido a Dios, a ese Dios santo, cuando nos sometimos a hacer reuniones evangelísticas o reuniones cristianas con efectos hollywoodenses, ¿verdad? Con mujeres vestidas contemporáneamente y alumbrado de luz. Bueno, perdón, contemporáneamente no es el término, sino pasadas de contemporaneidad, ¿verdad? No tengo nada contra la forma como se vistan las mujeres. Las mujeres, entre mejor se arreglen, se van a ver muy preciosas. Pero a veces en estos lugares vemos que se visten como si fueran una boda de la reina Isabel, ¿verdad? Y resulta que el Señor a eso, bueno, ya la reina Isabel no se va a poder casar nuevamente, ¿verdad? Pero para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que ya el Señor eso no le impresiona. Y entonces colocamos alumbrado de lujo y colocamos pantallas costosas, todo es a través de Mamón, ¿verdad? Del dios Mamón, el dios dinero. Y no tenemos en cuenta que Cristo nació en un establo lleno alrededor, oliendo a popó de los animales, de las vacas, de los burros, ¿ah? Siendo él el rey de reyes y señor de señores. Él no tuvo en cuenta nada. ¿Ah? ¿Ah? Mientras que nosotros los hombres queremos darnos los lujos que no, miren lo que les voy a decir, y espero ser bien interpretado. Queremos darnos unos lujos y unas posiciones que no son, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día usted y yo conocemos predicadores o pastores o líderes, como quiera, ¿ah? que le están vendiendo la idea que a través de ellos es que Dios va a hacer los avivamientos. ¿Ah? O sea, por favor, o sea, están vendiendo a un Dios imposibilitado, ¿verdad? De hacer su voluntad. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo contrario dice la palabra. Que Dios es el que posibilita todas esas cosas. Y Él lo hace a través de las personas que menos creemos que pueda hacer, ¿verdad? Entonces usted ve a una persona. ¿Cuándo usted ha visto a un mendigo predicando en la televisión? Bueno, primero es difícil porque no tienen el dinero para pagar el tiempo ¿verdad? Pero
para la televisión local o estatal o mundial, esto, ¿verdad? Miran a la gente muy pobre que tienen necesidades como personas que no deben tener la oportunidad de estar allí, ¿verdad? A no ser que una persona que tenga mucho dinero, que está establecida en un programa de televisión, los invite, pero no que ellos van a darle el espacio a un mendigo para que predique la palabra de Dios. ¿Eh? Es más, en los programas de televisión cristianos, es un derroche, ya lo acabo de mencionar ahorita, era un derroche. Entonces, el ser humano que no está en esa misma circunstancia, pues se siente como que impedido de ir allá, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque esas personas todavía, a pesar de que tienen tantas cosas, se comportan como niños, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que un pastor o un líder de una denominación entregó cada vez que recibía de las personas, entregó a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados por lo menos el 75% de lo que le entraba? ¿Eh? En vez de ir a canchas de tenis y de comprarse una lujosa mansión, ¿eh? Mientras las personas están muriendo de hambre. ¿Eh? Entonces, esa superpiedad pública tenemos que denunciarla en el buen sentido de la palabra denunciar. Que vamos a hacer un pololó, pero deberíamos hacerlo, ¿verdad? Necesitamos enseñarle a todas las personas que están dispuestas a seguir a Cristo que debemos volver al secreto de lo que el Señor pues nos comenta allí en uno de los apartes bíblicos que nos comenta, ¿verdad? Que es básicamente en el Salmo 25, versículo 14, ¿verdad? Porque necesitamos conocer esas verdades bíblicas para poder tener la provisión, o sea, aprovisionarnos de lo que significa aprender del Señor lo que Él quiere dar, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 25, versículo 14? Si alguien lo tiene por allí. Mientras yo le digo aquí a Hans, que está viendo, ¿no?, en Facebook Live, que le diga a Ricardo que ya yo lo acepté para que se conecte, así como tú lo acabas de hacer. Ya él forma parte de un contacto mío. O sea, tú que Perfecto, tienes... Erne, ya le comento. Ah, bueno, te agradezco. Sí. Entonces, mira, la comunión íntima, eso dice el Salmo 25, 14, ¿verdad? O alguien lo quiere leer si es tan amable. O sea, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. estamos entendiendo, pero cuando decimos estas cosas, la gente cree que es un cuento chino de nosotros. Allí lo dice la palabra de Dios, y no es la única parte donde, Richard, firme, Richard, me alegra verte allí. Es un amigo de Hans y amigo mío también, de por allá, por la casa de Hans. Ok, entonces fíjense que el Señor lo dice, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que el Señor está dispuesto a tener, a que todos entren al reino, pero ahí lo dice. Yo no soy nadie para decir que no, es el Señor el que está diciendo. Que Dios me libre de decir, este no va a entrar y este sí va a entrar. Esa no es la posición de lo que estoy comunicando, pero el Señor dice en el Salmo 25, 14, que nosotros necesitamos volver a aprender el secreto, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? Dice, la comunión íntima de Jehová es con todo el mundo. Así dice, ¿verdad? No, Entonces, con los que le temen, la sabiduría. con los que le temen, ¿verdad? Y a ellos hará conocer, ¿qué cosa?
el pacto, ese nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto, para aquellos que les llama la atención y que se gozan. Yo también me gozo con una buena banda, yo me gozo con una chica bella, bien uniformada, disque danzándole al Señor, ¿verdad? Pero no dicen a qué Señor le están danzando, porque yo creo en la danza, pero la danza para nuestro Señor tiene que ser en el orden del Señor, sin espectáculo. No es con espectáculo, ya lo vimos allá arriba, ¿verdad? Cuando comenzamos. Entonces, cuando usted busca de alguna manera reconocimiento de quienes están allí en el templo que usted levantó, ¿sí? Eso es una motivación completamente equivocada de acuerdo a lo que acabamos de leer en Salmo 25:14. Entonces, busquemos mejor a Dios para poder ser vistos por Dios, que es lo que más importa. O sea, en la medida en que usted pueda ser reconocido por el Señor como alguien que le busca en esa comunión, como Él lo dice, íntima, ¿sí? Y le teme al Señor, el Señor tiene para usted y para mí bendición. Dice, que nos hará conocer su paz. El humanismo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya el humanismo desde hace muchos siglos ha venido invadiendo las iglesias. ¿Por qué digo desde hace muchos siglos? Mira lo que le voy a decir y espero que me entiendan. ¿Cuántos han oído hablar de Alejandro Magno? Todos, ¿verdad? O por lo menos la gran mayoría. Entonces, Alejandro Magno, si ustedes no lo sabían, fue uno de los primeros apóstoles del humanismo griego. ¿Qué hacía él? Él fue el precursor en el sistema de edificar lo que hoy conocemos como estadio, pero en ese momento se conocían como redondeles para hacer deportes, para gimnasios y al mismo tiempo un teatro en toda ciudad en la que él conquistaba. Y conquistó una cantidad de ciudades, ¿verdad? Con estas dos instituciones, él se jactaba. Cuando tengan la oportunidad de leerlo, espero que lo lean, ¿no? No coman de lo que yo les estoy diciendo, pero vayan y confirmen lo que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Alejandro Magno? Él se jactaba de que podía helenizar. ¿Sabe lo que significa el término helenizar? O sea, ¿cómo? Viene de Helena, la diosa Helena. Exacto, o sea, hacer, buscar que le siguieran, porque la diosa Helena y ese término helenizar es cuando nosotros tomamos parte por algo que nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, y él decía, bueno, si yo a estas personas les busco, los pongo dos cosas que debo poner de acuerdo a mi forma de pensar, que es el humanismo. Dice, con esas dos instituciones yo sé que cualquier cultura se va a someter a mi voluntad. ¿Y qué consigue él? Que mientras ambas cosas, o sea, los deportes, que los llevó hasta el punto de deportes profesionales, ¿verdad? Y el drama, que era a través de los teatros, todas estas obras de teatro, ¿ah? Él conseguía mantener a la gente en esas circunstancias que eran diferentes a la voluntad de Dios en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos de esa época? Ellos, ambas cosas, los deportes y el drama, los excluyeron definitivamente de la iglesia primitiva. Yo no estoy diciendo que se excluyan, pero que no le demos prioridad. Es que cuando yo cambio la prioridad, ¿verdad? Ahí es donde yo empiezo a perder ese proceso que en definitiva es la voluntad de Dios, que yo reconozca al Señor como lo más importante de mi vida. Entonces ustedes yo sé que me van a caer encima,
¿Cómo así? Entonces yo no puedo hacer deporte, que de eso yo no estoy hablando. Y no puedo irme a ver una obra de teatro. Imagínate, Hans, tú que estudiaste teatro, ¿ah? Entonces me vas acá encima. No, es que yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que el humanismo convierte esas estrategias de una manera abierta, las convierte como en un opio del pueblo, ¿verdad? Los mantiene absortos. Yo no sé si usted conoce ese tipo de circunstancias. Yo se lo estoy hablando aquí con realidad. Entonces, no me confundan lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que fue tanta el efecto que produjo que en ese momento la iglesia primitiva, y ustedes lo pueden buscar para que, ¿verdad? Ellos con los deportes profesionales y con las obras de teatro, los dramas y tal, no querían nada. ¿Por qué? Porque eso no les permitía a las personas que profesaban este tipo de circunstancias moverse en la voluntad de Dios cuando estaban juntos con los hermanos de las congregaciones. En este caso era una sola congregación, que era la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. ¿Qué pasa hoy? Los comerciantes modernos de religiosidad. Hay un salmo que habla algo de eso, Ernesto. Ah, Hay un salmo 147:10, dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. 147:10, 11 y 2. 11. Gracias, porque voy a anotarlo enseguida. Salmos 147. 10 y 11. Gracias, Cesarín. 10 y 11. Oye, pero sí que así es. 147, ¿verdad? Es el Salmo. Listo. Porque es que todo tiene que estar, todo lo que digamos, siempre lo he dicho, tiene que estar sustentado por la palabra, ¿verdad? Bueno, ese me sirve, me casa tremendamente, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, el proceso de religiosidad han inundado, bueno, la radio hace rato, ahora la televisión y las películas con un proceso, y es algo que si se manejara con el equilibrio que el Señor espera que se maneje, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero han inundado la televisión con, perdonen lo que voy a decir, con payasos ordenados. ¿Mm? Marioneta. ¿Ah? Marionetas. Perdóneme, yo sé que suena horrible, pero es que eso es lo que son. O sea, ¿cómo está bien que de pronto, o no es que esté bien, pero bueno, pasa que de pronto en el tiempo en que el Señor le brinda para que usted comparta el Evangelio del Reino, usted para poder manejar el proceso de enseñanza, pues recurra a una anécdota graciosa, ¿verdad? Pero no es que todo el proceso es, y la gente sale contenta. ¿Por qué? Porque acaba de asistir a una obra de teatro en la que le hicieron reír como loco, supuestamente en el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, esos métodos mundanos solamente van a producir personas mundanas al interior de la iglesia, ¿verdad? Porque ellos no alcanzan a percibir la seriedad. Y con esto de la seriedad no estoy diciendo que el Señor es que te digo, una muralla de esa de la que hicieron los españoles. No, el Señor es agradable. El Señor también, dice la Biblia que el Señor reía también, ¿verdad? Y se gozaba con muchas cosas. Pero cuando estamos hablando de vida o de muerte, en este caso de vida o de muerte en el reino de Dios, ¿ah? Entonces no se puede jugar con eso, ¿verdad? Esos métodos solo producen un espacio en el cual usted siente que el asunto no es con usted, allá los pobres, ¿verdad? Entonces usted se siente como que en paz, porque oye, ese es el Dios que a mí me gusta. O sea, no ese Dios que me dicen,
mira que el Señor, por ejemplo, muchas personas no comparten lo que ya enseñamos hace algunos días acerca del Sermón del Monte, ¿recuerda? Cuando Cristo dijo, ustedes habéis oído decir, muchos no comparten cómo el Señor enseñó cómo hay que hacer ayunos, cómo es que hay que orar, ¿verdad? No lo comparten. ¿Por qué? Porque allá les enseñaron otra cosa. Y entonces están en contra de la misma palabra de Dios, no del predicador. El predicador y el maestro, los verdaderos predicadores y los verdaderos maestros dicen lo que tienen que decir. Y siempre están dispuestos a sustentar lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera son ellos los que sustentan. No sé si me hago entender. ¿Sabe quién le sustenta? Al que no entiende, el Espíritu Santo de Dios. Dice que pone palabra en nuestra boca para que aquel que no tiene claridad pueda entender. Si es que es la voluntad del Señor, que aquel entienda. ¿Verdad? Ese es el punto, Ernesto, ese es el punto. Porque Él pone tanto el querer como el hacer. Amén. Entonces, si el Señor ve que tú no quieres, que no tienes un corazón dispuesto, te va a dejar que te sumas en tus mismas desviaciones, por favor. Estoy hablando de desviaciones intelectuales, de desviaciones espirituales. Así es. Entonces, al Señor no le podemos mentir, pero Él aviva lo que el Señor advierte en tu corazón. Si tú quieres luz, luz va a haber. Pero si quieres tiniebla, entonces te apaga la luz. No es que te tira tiniebla, te apaga la luz, como tú pusiste un mensaje muy, muy edificante cuando el niño le explica al maestro, no, es que la maldad es el bien, es el bien, y donde no está el bien está la maldad. Y si no hay luz, se apaga la luz, y lo que surge es las tinieblas, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres en tu corazón? Al Señor no lo vamos a engañar. Al que está ahí adelante en el púlpito, lo engañamos 20 veces. Pero el que primero se engaña es usted mismo, mi hermano. El Espíritu Santo es el que le aviva la llama de lo que usted anhela en su corazón. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Y es que eso es importante. Tenía que decirlo. No, atorado. Te agradezco. Es más, te voy a pedir el favor que me ayudes un momentico allí, que sé que tú eres, o cualquiera que pueda, pero igual te lo pido a ti también, donde me digas que el versículo bíblico donde el Señor nos habla de que Él entenebrece el entendimiento. ¿Me hago entender? Así es, así es. Bueno, entonces, por favor, búscamelo, porque mientras yo sigo aquí un momentico, para no detenerme aquí, si te es posible, dice que el Señor entenebrece, porque hay otro versículo que dice que Satanás entenebrece el entendimiento. Ese no. Yo necesito es el que dice en este momento que el mismo Dios entenebrece el entendimiento. Si no estoy mal, ese es Efesios 4. Bueno, 4 ya te lo voy a buscar, Efesios 4:18. Eso, Hans, ahí. ¿Por qué? Porque si no lo decimos, entonces la gente dice, para fregarlo, estos manes que mira lo que están diciendo. No, es que no son, mire, usted no ha entrado a este lugar para oír lo que yo creo. Usted ha entrado a este lugar, sea por Facebook o por Skype, para oír lo que el Señor dice en su palabra. Y usted, si es una persona sabia, usted pues tendrá allí lo que el Señor dice acerca del tema que usted necesita saber, el que sea, ¿verdad? Por eso aquí nosotros estamos abiertos a que usted pregunte en Facebook Live. Usted, pues no le escucho la voz, pero si usted me hace una pregunta a través de texto, yo la tengo en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto no es que nos quedemos callados, ¿verdad? Y por eso ustedes de pronto en Facebook oyen que acá los que están en Skype, ellos intervienen, porque es que es necesario que nosotros intervengamos para que apoyemos o no lo que el predicador o el maestro está enseñando, ¿verdad? Porque es que de lo contrario queda estipulado que es así como lo dice. No, y lo estipulado es como lo dice el Señor en su palabra.
Entonces, ¿cómo dice Hans o César? Ya lo encontraste. ¿Efesios qué? No sé si este es el que tú buscabas, pero en Efesios 4:17 en adelante dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, un requerimiento. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es. Ese es uno de ellos que es muy claro, ¿verdad? Es uno de ellos. ¿Pero usted cree que es el único? Oh, joda. Y ahí. Mire, por ejemplo, dice, vamos a mirar Ya sé algunos. cuál es el que quieres tú. Ese es Isaías, si no estoy mal. Ya viste, no es el que quiero yo, es el que necesito. ¿Ah? Isaías, bueno, búscamelo. A ver, Isaías 44:18, sí. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos por no ver y su corazón por no entender. Ya viste, pero hay otro todavía. Romanos 1, 21 al 25. Ah, sí, Que esa es la parte más fregada, mire. Dice, empieza diciendo, pues, aunque conocían a Dios, o sea, está hablando de la gente que no desconocía al Señor. ¿Ah? Romanos capítulo 1, versículo del 21 en adelante, ¿verdad? Y allí el Señor nos habla clarito lo que queremos que tengamos. Es uno, pero yo tengo otro pocotón. Pero con uno es suficiente porque ya estamos. Sí, claro, dice. Léelo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es un poco lo que decía César también, está confirmando, porque dice, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, ellos mismos pensando y ellos mismos filosofando y concluyendo en sus propios razonamientos. Entonces, pues, si eso era lo que querían, pues eso fue lo que se les dio. Lo que le dio el Señor. ¿Qué más dice? Dice, profesando ser que Sabios, se se volvieron hicieron necios. y cambiaron. ¿Qué cambiaron? La gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ah? ¿Qué más dice? Es que llégate hasta el 25, para que veas tú. Es más, podemos llegar hasta el 28, para que veas tú Sí, todo ese versículo explica lo que hicieron los hombres que cambiaron precisamente la gloria de Dios incorruptible por semejanza, dice así el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, Dios tomó esa decisión, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ellos lo cambiaron, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. dice, entonces, ¿qué más dice? Sigue leyendo para que veas tú cómo el Señor. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oye, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fue el mismo Dios que nos entregó. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Oye, eso. Apartó Y entonces, el rostro, Ernesto, apartó el rostro. ¿cómo? Apartó el rostro, él no se va. Claro. Él no se va, aparta el rostro.
Amén. Entonces, eso es bien importante. Eso no lo está diciendo Ernesto, ni tiene la capacidad para decirlo, ni lo está diciendo César, ni Han. Eso está ahí en la Biblia para todos nosotros, independientemente de la religiosidad que usted maneje o de la religión que usted maneja, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no maneja religión, la palabra de Dios maneja su voluntad. Entonces, con esto es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vivimos con el disfraz, porque no es más sino un disfraz de religión o de religioso, con todo el respeto que me merece su opción por eso, ¿no? Entonces yo no le estoy diciendo... Y queremos arreglarlo todo con dinero. Ah, sí. No, Ernest, y la verdad que tampoco es que ellos sean muy inocentes, porque ellos sabían cuál es, o sea, ese capítulo termina en el versículo 32 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, que lo entendían, ellos sabían cómo era la cosa, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Imagínate tú. Entonces, ¿qué se puede esperar? Esto, Dime. no nos debe asombrar lo que está diciendo Hans. Es que todos nacemos con la misericordia de Dios. Todos nacemos con nuestros nombres inscritos. Por Dios, tenemos que entender eso. Sí, nuestra fe o nuestra falta de fe es la que hace que nuestros nombres sean borrados. Por Dios. Su misericordia con el lavamiento de su sangre, todos los pecados fueron borrados, todos los que no han nacido. Entonces nuestros nombres, todos están inscritos, todos. Amén, amén. Y esto es algo que tampoco se ha querido entender, pero bueno, eso está claramente establecido por el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, cuando yo decido, qué tremendo, aparte bíblico de Romanos 1, del 21 en adelante, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, léalo para que usted diga, esta es la voluntad del Señor, y por eso, entonces ahora ya yo entiendo por qué yo estoy en desobediencia con la voluntad de Dios. No por lo que dijo Ernesto, no por lo que dijo César, no por lo que dijeron por allá o por acá, no. Es porque yo estoy rendido o rendida a la voluntad de Dios. Y eso no tiene... Claro. ¿Ya me entiendes? No tiene forma de que yo, pues, tome partido por una u otra circunstancia. Porque si yo tomo partido, ahí es donde el Señor nos dice, ahí en Romanos 1:25, ¿verdad? Dice que el Señor, viendo la circunstancia, dice que los entregó. ¿Ah? Y los entrega, ya pues dice, bueno. Y César lo describió muy efectivamente. Dice, el Señor, ¿qué hizo? Se abrió del parque, ¿verdad? ¿Qué hizo? No los dejó solos, pero se apartó. Porque cuando dice que el Señor no está... Sí, aparta el rostro, no quiere decir que nos deja, que nos pase lo que sea. No, Él siempre está cuidándonos, ¿verdad? Pero cuando ya la decisión mía es seguir la voluntad de hombres y no la voluntad de Cristo, del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, ¿y qué pasa? Dime, César. Voy a leer 2 versos de Isaías 55. Claro. Ahorita que hablabas de los sedientos de justicia, sede de justicia, hay una concordancia con Isaías 55, 1 y 2. Dice, misericordia gratuitas para todos. Dice, a todos los sedientos, 2 puntos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan de vida? Y nuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, oh santo, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oye, estamos espiritualmente, el Señor nos
y nos ama cuando nos muestra estas cosas. Y eso está allí para todos, pero entonces hay gente que no acepta la voluntad del Señor. Entonces fíjate tú que nosotros, nuestro corazón se regocija hasta el momento de que ¿verdad? Nos estremece de una manera tan fuerte cuando Él mismo nos está diciendo qué debemos hacer. Pero entonces usted dirá, bueno, pero entonces ¿por qué dicen que yo tengo que llevar dinero? Porque es que, ¿qué sucede? Que esos líderes que no son líderes de Dios, sino líderes de ellos mismos, para no decir que son líderes de Satanás, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellos saben que es más fácil que usted, que no conoce la voluntad de Dios, se someta a darle a ellos dinero creyendo que con eso arreglan cualquier situación delante de Dios, que ellos explicarles a ustedes que el Señor lo que da, lo da por amor, o sea, por su gracia, por su amor, ¿verdad? En la medida en que usted demuestre que su corazón está claramente inclinado ante el Señor se vuelve como cualquier padre, como su padre natural. O sea, Él le da a usted, si usted que es su hijo o su hija llega, papi, que tengo este problema, ¿cómo va a ser mío? Ahora imagínese usted a nuestro Padre Celestial. Así es, así es. Eso es lo que a veces no nos explican. Entonces, fíjate, eso que es que estamos hoy, como siempre, ¿verdad? Creo yo, no es hoy, pero estamos supremamente bendecidos y muy contentos por la manera como el Señor nos ha ido mostrando a través de nuestros hermanos que están allí, estos versículos que ni siquiera yo los tenía en el proceso, ¿verdad? Pero por eso es que es importante que nosotros, cuando estamos reunidos, no estemos tan solo oidores, sino también como hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo soy de las personas que estoy claramente convencido de que el Señor a todos nosotros nos ama y a todos nosotros nos da argumentos, sus argumentos, para que podamos aportar cuando estamos en este tipo de reuniones, ¿verdad? Entonces, qué bonito que no solo bonito, sino que sabiduría tremenda la que el Señor nos muestra en Romanos 1, del 21 en adelante, 28, 30 y pico. Y mire lo que acaba de leer César en Isaías 55, 1, 2. ¿Ah? El Señor dice que podamos comer del pan de vida, dice, gratuitamente. Sin embargo, nos cobran. Pero Él, que es el dueño de la obra, nos dice que eso no tenemos que pagar por eso, ¿ah? Sino que es todo lo contrario. Entonces, si yo cojo y leo eso, ¿verdad? Si yo leo eso y lo leo de forma natural, ¿qué sucede? Que no capto. Ah, no, sí, ahí la Biblia dice eso, ¿verdad? Entonces, pero no puedo captar el verdadero contenido espiritual, ¿ah? De lo que eso está diciendo. Y ahí es donde yo me pierdo en la voluntad de hombres como yo, naturalmente, y hasta acepto eso que esos hombres. Dice, a todos los sedientos. Yo pregunto, ¿aquí hay alguno que no está sediento de beber de las aguas del Señor y de comer del alimento del Señor? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Ah? Y los que no tienen dinero, de una te lo está diciendo. Entonces hay gente que no va al templo si no lleva dinero. Sí, el Señor dice, y los que no tienen dinero, venid también. Comprad y comed. ¿Cómo tú vas a comprar sin dinero? Eso solamente te lo puede ofrecer el Señor, ¿verdad? Por eso es que esto tenemos que mirarlo en su contenido espiritual, no literalmente, porque no lo vamos a entender, ¿verdad? ¿Cómo así que ven, compra y come, aunque no tenga dinero? Y vuelve y te lo dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Ah? ¡Qué tremendo! En el 2, ¿qué dice? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ya César lo mostró muy, muy sabiamente, gracias Señor. ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia?
oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ah? Y si usted puede seguir leyendo, más o menos hasta el versículo 7, usted se va a deleitar tremendamente en este pasaje bíblico, porque el pasaje habla de la misericordia gratuita para todos. Oye, por si alguien le está hablando a usted de que no hay manera de que el Señor sea misericordioso conmigo si yo no doy dinero, entonces porque el Señor no es un Dios de confusión que me va a decir, por un lado, a través de los líderes, que yo debo pagar, porque es que así te lo dicen, ¿verdad? Tienes que traerlo, porque si no, se te quema la nevera. Por eso fue que se te estalló la llanta del carro. ¿Cuándo fue la última vez que traíste dinero? Ah, no. Ah, por eso es que te está pasando lo que te está pasando. El Señor te está llamando al orden. Pero el mismo Señor que ellos invocan, dice, mi misericordia es gratuita para todos. Búsquelo ahí en el libro de Isaías 55. No interesa si su Biblia es católica, si es mormona, si es la que sea, dice la misma cosa. De pronto la única que de pronto no dice lo mismo, de pronto, no les voy a decir en este momento, es la que usan los testigos de Jehová, pero las demás Biblias dice exactamente igual, no hay forma de cambiarlo. La misericordia del Señor es gratuita para todos. Ojalá que eso no se le olvide. Si usted recuerda solo eso de lo que hoy estamos compartiendo, ya con eso pagó, como dicen la juventud, ¿verdad? Ya pagó, qué lindo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, Dios, recuérdelo, Dios, usted no lo puede buscar donde no está. Ese es otro punto. El Señor, la Biblia dice que el Dios al que nosotros alabamos no habita en templos hechos de mano de hombre. Ni yo puedo agradarlo con mis manos, como si él necesitara de algo. Eso está escrito en la Biblia. No sé si usted lo ha leído. Pero si no lo ha leído, anote eso y búsquelo con calma. Ahora no le vamos, que también deberíamos buscarlo, pero, ¿verdad? En Hechos 17, 24. El libro de Hechos 17. Hay como 5 lugares, pero nada más le voy a dar en este momento. Con uno solo es suficiente, ¿verdad? O usted necesita 8 veces lo que el Señor ya dijo. Si lo necesita, con mucho gusto. Pero vamos a buscar en Hechos 17. 24. Dice, Ajá. el ¿Qué Dios dice? que hizo el mundo, el Oye, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y el ni 25 que dice, es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. oiga eso. ¿Y cómo nos engañan, verdad? No, es que si no, es que tú tienes que traer, ¿verdad? Pero dice que él no se siente honrado cuando yo como hombre le llevo algo pensando que él lo necesita, incluyendo el dinero, ¿eh? Cuando dice él que él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Le agregaría yo algo que decía mi abuelita, que ya murió, ¿verdad? Y muchas vainas más. Y muchas otras cosas más. Mi abuelita decía, Dios no es la mariquita que da y quita. Mi abuelita, una santanderiana de pura cepa de esa, que ella leía la Biblia, pero era católica. Sin embargo, ella entendió, Dios no es la mariquita. Recuerda que cuando estábamos jóvenes, ya los pelados de hoy en día no tienen ni idea qué es la mariquita, pero nosotros nos decían, ¿verdad? Hey, la mariquita, cuídate de la mariquita que te da y te quita. Y dice, no señor, la mariquita no, Dios no tiene nada que ver con la mariquita. Eran dichos, ¿verdad? Entonces fíjate, en ese mismo versículo dice, en el 27, ¿qué dice Hans? Dice, para que busquen a Dios. Exacto, y no lo Si busquemos en alguna manera, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
¿Por qué? Dice el 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En él Y el 20. vivimos y nos movemos y somos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir a buscar donde Él no está? Si Él está aquí en mí y en ti y en cada uno de nosotros. Ahora, lo que hago, lo hago por la voluntad de Dios. Si tengo a Cristo como mi prioridad. Por eso es que ahorita leímos allá al principio algo que muchas personas dicen que no es así, pero dijimos, recuerda, ¿qué fue lo que leímos en Salmo? ¿Recuerda? ¿Quién recuerda lo que leímos en Salmo? Ahorita. Salmo ¿Ah? 25. Salmo, ¿qué? Ajá. 25. 14, ¿verdad? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, Claro. quienes no temen al Señor, ni tienen el deseo de darle a Él su prioridad, no se vistan. Que no debo yo decir eso, ¿verdad? Porque si pueden ir, si es la voluntad de Dios, si pudieran ir, si es la voluntad de Dios, pero cuando usted cree que las cosas en el Señor son como usted cree que es, lo más seguro es que se va a llevar una sorpresa, ¿verdad? Que esa es la parte que tal vez no se explica en los templos, tal vez, yo no lo sé. Por lo menos cuando yo iba a un templo, no era fácil de que lo explicaran, pero, pero ahí está para usted y para mí, ¿verdad? Entonces no podemos estar creyendo en disfraces hipócritas de líderes vacíos y muertos que le predican a iglesias completamente vacías y muertas espiritualmente. Cuando digo iglesia me refiero a las personas que van, porque usted es hoy en día la verdadera iglesia del Señor. Usted y yo y cada uno de los seres humanos que le han dado al Señor el lugar que Él tiene, ¿verdad? No es que, no es, es el lugar que Él tiene. Recuerde que Él dijo que a nosotros, los que formamos su iglesia, Él nos ganó a precio de sangre. Eso no fue gratis, ¿verdad? Ese asunto costó sangre, ¿verdad? Y no solo costó sangre. Recuerde que dice la Biblia que él fue varón de dolores, que fue molido, maltratado y herido, ¿verdad? Desechado por los hombres. ¿Ah? Y por mi culpa, dice la Biblia que por nuestra culpa, él le tocó sufrir dolores, varón de dolores, tremendo. ¿Eh? Con un objeto, dice que él se aguantó todo eso por lo porvenir, decía, por usted y por mí. Nos Para creó. poder, Ernesto, para y que, poder y que, y que limpiar alter- nuestro pecado. ¿Eh? Dime, Nino. claro, y que al tercer día resucitó y que lo tenemos que Por buscar porque Dios. es un rey vivo. Ya, El rey. entonces muchos se quedan con que, ah, no, que murió y listo, ya, y me sé cómo es la historia. Pero la historia continúa porque es un rey vivo con el cual tú te puedes encontrar cara a cara. Tú ahorita hablabas del reina Isabel. ¿Cuánto podemos tener la opción o la oportunidad de encontrarnos con la reina Isabel? Muy poco, a menos que ella te lo permita y así y tal, pero tú tienes el chance o la esperanza mientras ella viva. El día que muera ya no hay chance. Pero este es un rey vivo, o sea que tienes tú la esperanza mientras tú vives, porque él vive eternamente. Amén. Y la reina Isabel, por muchos años que haya vivido, va a morir. En cambio, él no va a morir. Es más, cuando estuvo muerto, ya eso lo hablamos el otro día, cuando estuvo muerto, eso no duró ni media fracción de segundo, porque donde hubiera, bueno, yo digo media fracción de segundo y eso yo creo que es mucho tiempo. O sea, fue un momento muy corto. ¿Por qué? Porque recuerde que Él es el que sustenta todas las cosas. Cristo, ese que entregó su vida, dice que el Señor, el Padre,
le dio la potestad de que él fuera el que sustentaba todas las cosas. O sea, que sin él todo se hubiera acabado. De hecho, ¿por qué? Porque él fue el que creó también todas las cosas, el Hijo. No fue el Padre, como muchas personas piensan, fue el Hijo. El verbo. Claro, claro, exacto. Él nunca murió en su parte divina, en su parte de deidad. Él nunca muere, él muere como hombre. Tú sabes la sorpresa. ¿Cuánto tiempo, hablando en términos de tiempo, cuánto tiempo Satanás se pudo sentir contento de que había acabado con el Hijo de Dios? Dios es espíritu. La tremenda sí, y la tremenda sorpresa que recibiría al instante. O sea, no alcanzó ni siquiera a decir, cuando ya lo tenía ahí delante, dame las llaves de la muerte. Es más, la Biblia dice que ni se las pidió, sino que se las quitó. Le quitó las llaves de la muerte y se las arrebató. Así es. Se las arrebató. Y del lugar de muerte, o sea, del Hades. Imagínate tú, que esa era la única razón por la que Satanás sacaba pecho. O sea, yo soy el que tiene el control de la muerte. Ahora ya no. Ahora la muerte. Ya ve que le entregó el hombre. Claro, exacto. Que le entregó a Adán. Porque las llaves hablan de una autoridad. O sea, ¿quién es el que tiene la llave de la casa? El papá de la casa, que es el que abre, entra, cierra y dice quién sale y quién no. Ya, entonces le quitó las llaves por eso. Dice, aquí el que manda soy yo. Y el que va a morir, morirá porque quiere morir, porque yo le estoy haciendo esto para darle vida al que en mí crea. ¿Cierto? Oye, tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice eso, hay mucha gente atrevida que piensan de que el creer en Cristo depende de nosotros. Por eso es que hay que entender la palabra de Dios a través del Espíritu. O sea, si usted cree en Dios es porque Él lo llamó a creer. Él lo combinó a que creyera. Y entonces usted dice, no, yo tomé la decisión de creer. Olvídese, porque la Biblia nos aclara y dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso no lo entendemos. No es fácil. Es que la palabra clave es anhelo, Ernesto. Anhelo ni siquiera es un pensamiento del intelecto. El anhelo es una circunstancia que solo es apreciable y manejable en el espíritu. Amén. Y la parte inagotable es el mismo Cristo, ¿me entiendes? Entonces la palabra clave es anhelo. Anhelo. Eso sí, eso sí siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Los que el Señor ha estado, ¿verdad? Allí construyendo. Entonces a nosotros anhelamos que el Señor, y el Señor, pues como nos alimenta el deseo. Amén. Como Él ve nuestro corazón, Él ve que no estamos haciéndolo por un interés diferente a verdaderamente rendidos ante Él, reconocerle a Él como nuestro Señor. Entonces lo único que Él hace es alimentarnos ese anhelo. Pero hasta allí llega nuestra potestad. Por eso es que el Señor nos explica que cuando yo no me bajo del pedestal en que yo estoy, difícilmente Él va a responderme al anhelo que yo tengo. Por eso es que ahorita, como para aclararle a Hans, sí, él domina el mundo, el enemigo, pero el Gristis dijo, no se inquieten, que yo he vencido al mundo. Y es que él domina el mundo incrédulo. Con eso, que él domina el mundo, pero no domina el universo, no nos domina a nosotros, sus hijos. Amén. Los que no somos de... Claramente. Amén, César, eso hay que decirlo claramente. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Pero de cuál mundo? Del mundo incrédulo. Porque nosotros somos hijos de el que creó todo lo que vemos. Y nosotros, Él nos llama que ya somos no solo sus hijos, sino que ahora somos sus amigos. Fíjate tú. Y ciudadanos del cielo. Y ciudadanos del cielo. Nos da una cantidad de... Cuando nosotros realmente en nuestro corazón estamos dando testimonio de que es cierto lo que sentimos por Él. Porque como decía César al principio y como dice la palabra, no podemos llamarnos a engaños.
Ninguno va a recibir lo que no sembró, sino lo que sembró. Si yo sembré dudas respecto a eso, entonces yo recibiré ¿qué? Desesperanza, porque la duda trae desesperanza. Si yo sembré realidad en mi corazón conforme al proceso que el Señor nos está enseñando a través de su Espíritu, entonces yo voy a recibir los galardones que están, ¿verdad? ¿Cuáles son? No me interesa en este momento. Lo único que me interesa es que el Señor me ha llamado y que yo no puedo pasar por alto, no debo pasar por alto. Pero entonces, como Él es tan misericordioso y la gracia de Él es, ahorita lo acabamos de leer en Isaías, acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Lo que significa la verdadera gracia. ¿Qué hace Él? Dice que entonces Él me da el entendimiento. Por eso es que Él dice que ahora tenemos la mente de Cristo, porque Él está en nosotros a través de su Espíritu. Como Él vive en nosotros, oye, tenemos la mente de Cristo. Eso hay que saberlo entender también. Y no estar pensando que como tengo la mente de Cristo, entonces ya yo sé más que todo. No, usted no sabe más que nadie. Usted lo único que tiene que hacer es rendirse ante el Señor. Ni yo sé más que nadie, ni nadie sabe más que Cristo. Olvídese. Él es el todo en todos, dice la palabra de Dios. Y todavía no queremos entender eso. Ah, pero ¿y yo? ¿Y entonces cuál es mi papel? Yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Recuerda, César? El yo-yo que lo meta al closet, mi llave. Nos duele porque nos duele rendir ante el Señor todo lo que yo supongo que yo soy. O sea, si tú quieres ser exaltado, tienes que bajarte de esa vía. Dice que debo ser humillado. Para poder ser exaltado, el Señor necesita que yo me humille. Para poder ser el primero, tengo que ser el último. Palabras que dice la Biblia, no las digo yo. Entonces ustedes tarde o temprano me van a decir, pero tú siempre hablas de lo que dice la Biblia. Es que no me llamó el Señor a hablar de otra cosa. O sea, y eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando en la mayoría de los templos hoy en día, denominacionales. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. ¿Por qué cree usted que la gente va de templo en templo? Porque llegaron a un templo, está bacana la cosa, sí. Mira, el grupo, tremendo grupo bacano, aire acondicionado, todo bacano, bien, todo monocucayo, como decíamos uno, ¿verdad? Ok, cuando aparece dentro de ese lugar alguien que empieza a hablar de la palabra de Dios, sea el pastor principal o alguien que le dieron la oportunidad de hablar, entonces ya se encrispa la gente, entonces ya se van de allí para otro y empiezan a buscar otro lugar donde escuchen lo que ellos quieren escuchar. Entonces, y esa es la comunión con el Señor. No, para nada, la comunión con el Señor es Señor. Tu voluntad es agradable y perfecta. Y mi vida solo puede salir adelante a través de tu voluntad, no de la mía. Cuando usted eso lo reconoce, entonces usted, cuando no conoce bien la palabra, usted saca pecho y dice, fue que yo reconocí. Si yo no reconozco, yo todavía estuviera allá en el mundial. No, ni siquiera fue que usted reconoció, es que el Señor le dio a través de su Espíritu, que mora en usted y usted empieza a pensar como Cristo. Porque si yo pudiera hacerlo, ¿para qué Cristo? ¿Verdad? Así de sencillo. Si yo pudiera lograr cambiar mi vida, no necesitaría de Cristo. Entonces ya yo fuera un Dios. Así de sencillo. Vamos a ponerlo de extremo, ¿verdad? Si yo tuviera la capacidad de cambiar todo lo malo que está en mí y conseguir llegar a la estatura y a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, entonces ¿para qué Cristo hizo su sacrificio allá en la cruz si yo podía haber hecho mi cambio, verdad? Así es que es lógico, es lógico. Poniéndole ni siquiera nada espiritual, sino hablando desde el punto de vista lógico. Así, no, se hace como Dios. Entonces yo, parecido al que la sabe. Capacidad, Exacto. Se hace como Dios. Los que hoy dan las fechas con lujo de exactitud. Lo único, aquel que quiso ser como Dios, ¿sabe lo único que consiguió hoy? Ser un pobre diablo, ¿cierto?
Y que eres un Ernest, diablo, pero un básicamente pobre esas son diablo. las dos aguas de las que hay, ya. O es Así en tu es. fuerza o es en las fuerzas de Dios, ya no hay más. Es que no hay, es que no hay, es que no hay otra. Por eso él dice, yo, el tibio lo vomito de mi boca. Yo prefiero que usted sea frío o caliente. O sea, frío si me voy del lado de Satanás, porque él dice, bueno, ya, yo no tengo que desear nada, ya tú decidiste seguir a Satanás. Entonces yo entenebrezco tu mente por desobediente para que no tengas lugar a salvarte. Así está escrito, usted lo acaba de leer ahorita, ¿cierto? Por causa de tu desobediencia y de tu prepotencia. ¿Qué hago yo? Yo te entenebrezco tu mente para que Claro, no. claro. Por El eso es que mismo era. Jesús lo dijo, parafraseando un poco, dice, a ellos le hablan parábolas para que no, para que oyendo no entiendan y entendiendo no Exactamente. se vuelvan a mí, no se vuelvan a Dios y sean salvos, y yo los salve, así dice. Está Exacto. clarísimo. Exacto. El No es con el intelecto de las personas, no es no es con el porque. intelecto, Amén. No es es porque que yo el soy que el sabio. aprende a afinar el oído espiritual. Amén. Y Entonces, eso, fíjate. eso nos da una dependencia absoluta del Cristo de la gloria. Entonces, por eso usted tiene que tener claridad de lo que la Biblia está diciendo. Y por eso estamos aquí en estos cultos que son cultos racionales en honor a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Donde Él dice lo primero y lo último. O sea, yo lo único que tengo que estar es atento a lo que a lo que Él nos está enseñando. Él es el que habla y que dice todas las cosas a través de su espíritu, a través de su palabra. Por eso es que en los templos denominacionales, ¿cuál es la costumbre? Dan un versículo, bueno, ahora duran creo que media hora, los que duran mucho, hay unos que duran menos. Y durante media hora se agarran a tirar historias de allá, de acá, acerca de ese versículo. ¿Cuántos versículos hemos leído nosotros? ¿Ah? Y si seguimos hablando, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Versículos, porque es que si no, estamos hablando de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Es que hay gente que se atreve a decir, es que esa es mi fe en Cristo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo así que esa es tu fe? Sea serio o seria. O sea, no hay una fe humana, no la hay. Hay una fe natural que es, yo creo en que va a llover porque está oscuro el tiempo, ¿verdad? Eso es ok, eso le podemos decir. Yo creo en el médico, tengo fe en el médico porque siempre que he ido allá. ¿Y por qué creo en el médico? Porque siempre que he ido, oye, el man es asertivo y me saca a mí y a mi familia, o a mi familia y a mí, el burro por delante, ¿verdad? De las situaciones de salud. Entonces eso va creando como una confianza o fe, pero la verdadera fe. ¿Qué dice la palabra de la verdadera fe? Alguien que me ayude ahí. A ver, vamos a ver si están La fe, la certeza. la certeza de lo que se Esto espera, es la certeza de lo... Ajá. La convicción. la convicción de lo que no se ve. ¡Ay, tremendo! ¿Y qué es eso? ¿Qué es la certeza de lo que yo espero en mi vida y la convicción de lo que no veo? ¿Sabe qué es eso? Cristo. Y el Ernesto se volvió loco. No, no me volví loco. ¿Por qué? Porque si usted va El a Hebreos autor, 12, ¿ah? el autor. Ajá, entonces vaya a Hebreos 12. Hans, por favor, Han, o quien pueda, Hebreos 12, ¿qué dice? Hebreos 12 dice... ¿Es 12 o es 11? Pero creo que es 12. ¿Qué? 11 creo que... lo de la fe. Sí. Lo ¿Qué que- dice? Sí, sí, Hebreos 11, 11, capítulo sí. 1, 11:1. capítulo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Exacto. Eh, por Ahora la ve, fe entendemos, ajá, sí, sí, ajá, dime. ahora ve un momentico a Hebreos 12, para que entendamos entonces cómo es el asunto de la fe. ¿Eh? Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos Ahí los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, todo el resumen de lo que dice en el 11 de la fe está en el versículo 2 del capítulo 2. Dice, únicamente puesto los ojos en Jesús, que es quien, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es la fe y es el que la consuma en nosotros. Así que no hay una definición de fe que dice, es que yo tengo una gran fe. Paco, eso es Paco. Claro, y eso llegaron a entenderlo los discípulos cuando le dijeron, multiplícanos la fe. Porque si Él es el que la hace, Él es el que la puede multiplicar. ¿Cómo más la puedes multiplicar tú? Es como el oro. ¿Tú cómo multiplicas el oro? Nada. No se Nada, eso puede. está allí, eso está allí. Y tú sabes la cantidad de oro que se ha sacado de la tierra y ahí aparece más y más y más. Y entonces, y no se va a acabar nunca, te pone la firma. Entonces dice, ojo con esto de la fe, es importante que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Entenderlo significa que el Espíritu Santo de Dios me lleva al convencimiento de su palabra, o sea, al contenido espiritual de la palabra, en este caso respecto a la fe. Y ya tú leíste el 11, ¿verdad? El 11 te habla de la fe, la certeza y todo eso está bien y está bien, pero cuando tú quieres conocer realmente qué es la fe, es en el versículo 2 del capítulo 12. Y el capítulo 12 tiene un título que dice, puestos los ojos en Jesús, ¿o no? Y así empieza el versículo 2, que Él es el autor y es el que consuma la fe en cada uno de nosotros. Y que Él, por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. O sea, a Él no le importó el sacrificio. ¿Por qué? Porque el premio, ¿cuál era? Tenía dos premios. El primero era que cada uno de los que iba a ser salvo por lo que él estaba haciendo. En este caso, usted y yo, todos nosotros que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, Él dice que Él se dejó clavar y se dejó pegar y se dejó, dice que su piel quedó como en tiritas, así todo. De hecho, hay una parte donde dice que la encía era una llaga, ¿sí me entiendes? ¿O no dice así, César? Ah, sí. Sí, en Job, en Job. En Job. Entonces, para darle bola al asunto, entonces dice, ajá, él menospreció todo lo que le tocaba pasar y tuvo dos victorias. La primera, usted y yo y todos los que han reconocido a Cristo como su Señor. Y la segunda dice que hoy está sentado a la diestra de su Padre, del trono de Dios. ¿Ah? Amén. Entonces, mi hermano, van a venir a engañarme a mí con la fe. Es que para que tú tengas fe, entonces yo soy quien te va a decir si tú eres un hombre o una mujer de fe. Apregate, pastor, con todo el respeto, ¿verdad? Uno tiene que ser siempre respetuoso, porque es que, pero ¿cuándo usted puede hacer eso? Cuando usted conoce lo que la palabra de Dios dice. Mientras usted no conoce lo que la palabra de Dios dice, entonces, ¿qué hace? Usted le dice, usted tiene que hacer el ayuno congregacional. Usted tiene que traer, ¿verdad? Tiene que orar de esta manera. Y usted tiene que traer su billete, porque si no, que son tres de las cosas fuertes y que no son como lo dicen en las denominaciones, no son bíblicas. Sí hay que dar, aclaro, sí es un don que tiene tremendas victorias en su vida cuando usted da conforme a la voluntad de Dios. Sí debe orar, ¿verdad? Y sí debe ayunar, pero no como lo está haciendo. En ningún momento yo he dicho que eso no se debe hacer. Y por si acaso alguien se imagina eso, yo lo estoy aclarando ahora, ¿verdad? Gracias a Dios que esto queda grabado, tanto en Facebook como pues después entonces lo acusan a uno y lo llevan allá. Entonces, liberen a Barrabás, maten a Ernesto. No, mentira. Oíste, entonces fíjate tú. El gozo del dar, el gozo del dar. Exacto, es que hay un Mayor gozo. que el de recibir. Claro que hay que dar. Porque ¿qué pasa hoy en día cuando no somos enseñados conforme a la voluntad de Dios y salimos del proceso denominacional? ¿Sabe qué sucede? No le damos a nadie.
Pero el Señor sí nos enseña que hay que dar y no damos. El Señor nos enseña que hay que orar y el Señor nos enseña que hay que ayunar. De hecho, las mejores enseñanzas del Señor en cuanto a estos tres casos se encuentran allí en Mateo 6, del 1 al 18, cuando quiera verla, ¿verdad? Habla del dar de manera secreta, de orar en secreto y del ayuno secreto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las tentaciones? Cuando yo hago el ayuno físico para decirle al mundo que yo tengo control de mi cuerpo. Eso no es bíblico. Cuando yo doy dinero para decirle a todo el mundo que yo puedo dominar la codicia del alma. Paco, usted no puede dominar nada, ni puede dominar su cuerpo. Y cuando yo oro para decirle al mundo que yo tengo el teléfono rojo con el Señor, mentira, ni tú puedes dominar tu cuerpo, ni tú puedes dominar la codicia de tu alma, ni tú puedes dominar esa tendencia de que yo tengo que cuando yo oro el Señor enseguida actúa. Eso no es bíblico. Por eso el Señor nos deja al Consolador. ¿Sí me entiendes? Por eso es que el Señor nos deja al Consolador. Dice, para que Él sea el que nos lleve a esa victoria. De hecho, Cristo dice que cuando usted lee en Apocalipsis, escuchen, cuando él lee en Apocalipsis, cuando usted lee en Apocalipsis lo que él en espíritu le mostró a Juan en cuanto a las 7 iglesias, dice, habla de el vencedor, ¿verdad? Esto al que venciere. ¿Sabe quién es el que vence? Cristo. Usted y yo nunca vamos a vencer si no es por Cristo, pero entendemos que el que venció en cada uno de esos procesos de las 7 iglesias fuimos nosotros. Así es. Lo entendemos como si fuéramos nosotros los capaces de hacerlo y de lograrlo. Claro, porque tenemos un problema con nuestro yo, o sea, nuestro yo no puede desaparecer. Entonces, si tu yo no desaparece, Cristo no aparece. O eso no lo dice la Biblia, que para que Él aparezca, nuestro yo tiene que desaparecer. Menguar no significa bajarle al tono, menguar es desaparecer. Por eso la figura es mal empleada en los templos, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, tengo una cantidad, no una sola, una cantidad de amigos que son mis amigos y que los aprecio mucho, que dicen, y entonces yo soy un muñeco en las manos de Dios. Ojalá yo fuera el muñeco. Allí es donde el Señor nos quiere, que seamos un muñeco en sus manos. Porque ¿de qué me sirve a mí ganar al mundo si yo pierdo la oportunidad de estar con Cristo? O sea, es renunciar al yo, que fue lo que él hizo. Que Él renunció a la deidad, mi hermano. Él renunció completamente a lo que él era y se hizo como usted y como yo. Eso fue lo que él hizo. Pero a nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo entiendo, o sea, yo no digo que entonces ya yo lo logré, no. De hecho, yo entiendo que seamos reacios a aceptar eso. Claro, o sea, si ¿dónde quedo yo? O sea, no entendemos que nos cuesta entender que ¿dónde quedo yo si yo desaparezco y Cristo es el que aparece en mi vida? ¿Dónde quedo? En el reino de Dios, ¿verdad? Porque Él purifica todo lo que en mí no está bien. Mientras yo tenga la mínima oportunidad de hacer algo por mí, no lo voy a hacer, sino que voy a hacer lo contrario. Eso es lo que está escrito ahí en la palabra. Y no lo dice solo Pablo, lo dice Cristo, lo dice cuando en Romanos que habla del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, así es. Amén, amén. La Biblia dice que cuando usted ayuna en secreto, ¿por qué la gente no quiere ayunar en secreto? Porque yo tengo que hacerle entender a todo el mundo que yo sí ayuno. ¿Y a usted qué le importa lo que la gente piense de usted, si usted ayuna o no? Usted hágalo en secreto. Esa es la recomendación del Señor, de Cristo, allí en Mateo.
en Mateo 6. ¿Ah? Búsquelo y ya nosotros pasamos por eso hace unos domingos, pero vuelve y búsquelo si lo tiene. Cuando usted ayuna en secreto es cuando usted logra entonces controlar su vida carnal. ¿Ah? Y evita aparentar esa cara que ponemos de santidad y de tristeza delante de nuestros amigos y hermanos en el templo, ¿verdad? ¿Ah? Y eso, ¿cómo lo reconoce el Señor? Como ascetismo religioso o castigar a la carne, que es lo mismo, ¿verdad? Ascetismo es religiosidad, aquí lo dice claramente como un sinónimo de ascetismo, misticismo, ¿verdad? Entonces, y la Biblia no usa el término ascetismo, pero sí habla de que no, para el Señor no es agradable castigar la carne. Ahora, desde el punto de vista teológico, castigar la carne es ascetismo religioso, fíjense. Busca Colosenses 2:23. Por favor, alguien que me ayude ahí, si son tan amables. De esa manera, castigando mi carne, o sea, dándome yo duro en mi mente con respecto a mi carne, nunca voy a lograr impresionar al Señor, porque Él no necesita que yo haga esas cosas. Sin embargo, las hago. Aún dentro del templo se hacen. Es que es dentro de, ¿verdad? Ahora, ya encontramos Colosenses 2:23. Sí. Sí, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Oye, eso, ahí está clarito, ¿verdad? Tiene valor para el culto. Fíjate el tipo de culto que dice ahí. ¿Culto qué? Tú lo acabas de decir. ¿El culto qué? Culto de la carne. El culto de la carne. No está hablando del culto que el Señor nos exige, que es el culto racional en honor a Cristo. Ese sí es el verdadero culto. Pero este es un culto que hacemos en el que castigamos nuestra carne y le decimos, a ti te gusta el frosomal, entonces durante el tiempo del ayuno no vas a comer frosomal. Y con eso creemos que ya ganamos la voluntad de Dios. En ninguna manera vamos a impresionar a Dios por eso. Dice en culto voluntario. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, Exacto, o sea, el culto en que no es humildad y en duro trato del cuerpo. exacto. Ese es el culto que es la voluntad de nosotros, pero no es la voluntad de Dios, pues dice culto voluntario. El culto racional es el que hacemos siguiendo las enseñanzas que están allí para usted y para mí en la palabra y siguiendo la ayuda o gozándonos de la ayuda del Espíritu Santo. Ya leímos también allá en Isaías 30 y qué fue que, ya se me olvidó, Isaías 30 y algo, 35 creo que, el culto agradable al Señor. Y sorprendentemente en ninguna parte de todo ese culto, de todo ese ayuno agradable al Señor, habla de dejar de comer todo. Es más, hay un momento en que dice que cuando comemos, lo que tenemos que hacer es compartir nuestras comidas con las personas que están, ¿verdad? Necesitando comer, que no tienen forma de hacerlo. 2 veces lo dice en todo el proceso de ese aparte bíblico. Entonces, en vez de estar pendiente de hacer estos ascetismos o castigos de la carne, debemos ayunar con gozo, ¿verdad? Para poder realmente hacer una efectiva, ¿cómo diría? Para hacer un efectivo proceso y que sea agradable en la comunión con Dios. De hecho, cuando ayunamos con gozo, inmediatamente capta la presencia de Dios. Y ayunar con gozo es ayunar en la voluntad de Dios, no ayunar en lo que me dicen, ¿verdad? ¿Cuántos van a ayunar hoy? Levanten la mano, entonces yo ayuno. Mareado porque tengo que ayunar generalmente, no digo que siempre. Entonces ya, de lunes a viernes, el lunes va a ayunar Juanita, pero ahorita el viernes, y
y ya. Entonces se acabó el ayuno. ¿Y cómo le llaman? Ayuno congregacional. ¿Dónde está eso en la Biblia, el ayuno congregacional? Mareado, mareado. Sí. Es como el que diezma pensando en que ese Mareado dinero, porque lo ponen a las 5 de la mañana, entonces pues y lo tiene que que hacen, madrugar además. y lo que hacen es un culto más. O sea, porque un ayuno no es un culto, un ayuno es un ejercicio espiritual en el que la Biblia me dice que debo estar pendiente del otro, no de mí. ¿Ah? Eso es el resumen de lo que el Señor habla allí en el ayuno, pendiente de la necesidad del otro. Dice, no es el ayuno que yo escogí, y él lo aclara, ¿verdad? El ayuno que yo escogí, dice el Señor, en que estés pendiente de la viuda, del huérfano, del que necesita, en el que si la persona necesita ropa, le des ropa. ¿Ah? Sí, Lo es que, que lo que dice ahí, ese duro trato, si lo leen por allá en el 20, se está refiriendo a los que lo hacen estando en el mundo. amén. Entonces, ¿qué pasa? Ese duro trato, creen que está con eso consiguiendo algún beneficio al punto, como dice el final del 23, que les va a ayudar a resolver las tentaciones de la carne, pero Ah, no va a producir ese tipo de ayuno, no va, ese no puede, tipo de laceración, ese no tipo de va. trato duro al cuerpo, porque de lo que se trata es eminentemente de un ejercicio espiritual, en íntimo, Espiritual. Señor. Pero Y como fue no es la voluntad del pastor y ni siquiera el de la persona, sino así en la es. voluntad del que todo lo puede. Amén. Y como se trata de de un ejercicio espiritual, ¿quién cree que va a lograr en usted la victoria? El Espíritu de Dios en nosotros. No es Y usted. entonces sí nos Usted es un... prepara. Y Amén. con eso quedamos preparados para los apetitos de la carne, porque lo que Ah, hacemos es menguar lo carnal y estamos ejercitando lo espiritual. así. Entonces, esa sí es la voluntad de Dios. Cuando usted está sujeto es rendido a la voluntad de Dios a través de su espíritu. Ahora es diferente. Entonces, en su mente usted dice, oye, yo quiero salir con esta vieja porque está buena y tal, no sé qué, ¿verdad? Pero en el espíritu llega y dice, ¿cómo así, brother? No, 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 mira. Y no te va a dar explicaciones, no. Eso no es la voluntad de Dios. Él se mantiene firme. Eso no es, y tu mente tratando de dar argumentos. O sea, a mí no me deja argumentos. Tú no entiendes que yo soy parte de la deidad y yo conozco la voluntad del Padre y del Hijo. Y yo no puedo transar contigo ni decirte una mentira para que tú creas que todo está bien. No, yo te tengo que decir que eso no es agradable a la deidad. Entonces pone a la persona contra la espada y la pared y termina uno más rendido todavía, ¿verdad? Ese es el proceso realmente espiritual, porque ya tú no desconoces la palabra, primero, ahora estás sometido a la voluntad de Dios. Por eso es que Él dice que hoy tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Que Él nos da su mente, pero la mente de Cristo es a través del Espíritu, que es el Espíritu del Señor, ¿no? Que no es ¿Sabes quién cualquier dice espíritu. eso? Que tenemos la mente de Cristo. Lo dicen Gideones, para Ah, los que tienen el Nuevo Testamento. Ese exacto. librito, ese es Ajá, el prefacio, arranca con eso. así es. Tenemos la mente de Cristo, de Dios. Y eso no es un juego, o sea, eso es una verdad, pero es una verdad espiritual. Por eso es que mucha gente no lo cree, porque no creen en el espíritu, sino creen en lo que les enseñaron. Y ese ha sido uno de los porque no es el único, pero uno de los grandes errores y situaciones que el cristiano actual, si no se somete al Señor, y en este caso al Espíritu de Dios, siempre va a contradecir la voluntad de Dios de acuerdo a lo que él cree y no de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, ¿verdad? Porque ese es el error. Y el error no lo exime a usted como creyente, ni le cae solamente a aquel pastor o líder o maestro que le enseñó equivocadamente. El error también le cae a usted, porque el Señor dice que el hecho de que yo desconozca la voluntad de Dios en su palabra y en su espíritu no me exime de la culpa. Está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad?
La Entonces, ignorancia se perdió mi pueblo. exacto. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y aquí no estamos contradiciendo la palabra de Dios, estamos llevando un orden a través del cual el mismo Señor, a través de su Espíritu, nos está mostrando su voluntad. No nos deja la oportunidad de que haya alguno de nosotros que esté tratando de sacar una enseñanza que entonces la vamos a convertir en doctrina. No, porque es que la doctrina ya está establecida. El Señor no lo llamó a usted a establecer doctrinas. De hecho, dice que Él cumplió la ley para que usted y yo nos pudiéramos gozar en ese cumplimiento. Dice, yo he venido a cumplirla, que es la única manera de hacerlos a ustedes verdaderamente libres, porque ya sé que ustedes no la van a cumplir nunca. Entonces, esa parte es de una gran gratitud, de un gran gozo, y es la forma como nosotros, como usted y yo, podemos agradar al Señor, ¿verdad? En manifestar con nuestra boca, con nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, que gracias a ese sacrificio en la cruz, usted hoy es lo que es en el reino de Dios, ¿verdad? Aún estando vivo en este cuerpo de muerte, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, porque si no lo tenemos claro, terminaremos siempre en un proceso equivocado que lo que hace es darnos un estilo de vida equivocado. Andar por el sendero y no por el camino. Amén. Esa es el asunto. Bueno, mis hermanos, yo creo que por hoy está Gloria a bien. Dios, sí, Señor. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, con mucho gusto. Ustedes tienen los que están en Facebook, tienen mi Facebook, son mis contactos, manifiéstenos. Y acá los que están en Skype, pues también tienen forma de manifestarlo. Que el Señor les Venga, venga. continúe bendiciendo y que Dios se manifieste grandemente como hasta ahora lo ha venido haciendo con su iglesia. Un abrazo. Ven. Gloria a Dios. Saludos a todos. En la siguiente semana haremos la Santa Cena porque de alguna manera no la tuvimos en cuenta hoy. Entonces la hacemos en la siguiente semana, ¿oyó? No se preocupe, lo importante es que no dejemos de hacerlo, ¿no? Ahora, si usted quiere, la hacemos hoy, ¿no? Si no tengo ningún problema. Yo me tengo que retirar. Ah, bueno, está bien. Entonces la podemos hacer la semana que viene, no hay Claro. tragedia en eso. Listo. Que Dios diga mucho más. Muchas Amén. gracias. Bendiciones. Chao. Chao, Dios que los estén guarde a bien. todos. Amén. Vamos entonces a despedirnos aquí también, hermanos de Facebook Live. Gerardo Uribe, mi hermano, Dios te bendiga. Un abrazo, Gerardo. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigue? Ya recuperándote, me imagino, ¿verdad? Julita Mauri, Dios te bendiga, Julita. Diana Molina, oh, Dianita, Dios te bendiga, Dianita. Me alegra verte aquí. Esperanza Narváez, oh, gracias a Dios. Se manifieste cada día más y más a través de tu vida. Un abrazo, mi reina. Lorena, mi llavecita, Dios te bendiga. Me alegra verte. Colegio La Enseñanza, firme, presente. Linda Cordel, prima. ¿Cómo está ese frío allá en Nueva York? Monocuco. Tatiana Bolívar. Oh, Tatiana, esta es una gran amiga. Ella no me ha dicho que diga, pero yo lo voy a decir, ¿verdad? Tatiana es la directora de Extensión y Proyección Social de la Universidad Simón Bolívar. Un abrazo, Tatiana, me alegra verte y que estés allí conectada. Silvana Botero, Colegio La Enseñanza, amiga de una cantidad de años. Judith Elena García Manjarres, aleluya, Judith, también, toda ella es Colegio La Enseñanza. Richard, amigo de Hans. Richard, gracias por
por estar hoy por primera vez con nosotros. Javier, Dios te bendiga, Hans. ¿Cómo está ese lugar allá bacano donde estás en México, en esas playas tan efectivas? ¿Eh? Jorge Calderón, Dios te bendiga, Jorge. Un abrazo. Sonia Mauri Lario, mi cuñadita, Dios te bendiga, Sonia. Un abrazo, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el miércoles a las 6, a las 7 de la noche. Un abrazo, bendiciones. Bueno, ahora sí, estamos nosotros aquí, como dijo el corroncho. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo estás? Mari, May, Sonia, ¿cómo están? Bien. Me alegra verlos, hombre, qué chévere. Okay. Espérate un momentico, déjame que voy a dejar de